Y continuamos ahora en Revista 110 con Salud y Previsión 110. En esta ocasión tenemos como invitados a el licenciado Edwin Polanco y a la doctora María Alcántara. Edwin Polanco es psicólogo clínico y María Alcántara, pediatra, perinatóloga, intensivista neonatal y coordinadora residencia de neonatología de la maternidad de Los Mina. Vamos a hablar de temas bastante interesantes. El Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal y de cómo nació el programa y daños que causa al recién nacido. Para hablar más al respecto, le damos los buenos días a los profesionales y también a Horacio Montenegro, quien nos acompaña en este programa, como es habitual. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctores. Quisiéramos arrancar, doctora, que usted nos pueda explicar, ¿cierto? Ya que estamos en este Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal, ¿qué es el síndrome alcohólico fetal? ¿Cómo se produce? ¿Cómo son los efectos, cierto, de esta situación de madre a hijo? ¿Y cuál es la situación que hoy día tenemos este síndrome en nuestro país? Gracias, buenos días. Gracias nuevamente por invitarme a su programa para socializar una situación que había sido poco estudiada. El síndrome alcohólico fetal es una patología que se ve en las madres que consumen alcohol a raíz de que se hizo un levantamiento en la zona oriental, básicamente en la maternidad de Los Minas, en donde se comprobó que había un gran por ciento de madres adolescentes que consumían alcohol y drogas. De ahí nace ese programa en abril del año pasado, el 2019. Vinieron unos especialistas en la materia desde Estados Unidos, nos dieron un entrenamiento y de ahí en adelante, junto con la Sociedad de Narcóticos y el Sistema Nacional de Salud, se ha ido allanando en ese terreno. El síndrome alcohólico fetal básicamente es un síndrome muy grave que puede ser prevenible, pero ya cuando se presenta no es curable. Entonces, se produce por la ingesta de alcohol en las madres en estado de gestación o en edad fértil, porque lo importante es recalcar que 3 o 4 meses antes de la concepción, si la madre consume alcohol, puede afectar el bebé. Entonces, dependiendo de la cantidad de alcohol que ella consuma y del trimestre del embarazo en que lo consuma, el bebé puede presentar este síndrome. Lo malo es que en el síndrome del espectro alcohólico fetal no hay una cantidad estipulada de alcohol. Cuando una madre es vulnerable, es lo mismo que se tome una copa de cerveza o una caja. Esto quiere decir que si yo soy vulnerable al síndrome y yo solamente tome un vasito, mi niño puede nacer con el síndrome de alcohólico fetal. O sea, una bebida estándar tiene 10 gramos de alcohol y aquí te sirven una copita de 120 mililitros de alcohol y esa copita tiene 1.7 gramos. O sea, con 6 copitas ya tú llegas a una bebida estándar que es la que se estipula que puede comenzar a causar estragos en los niños. Estos niños, esta patología se viene estudiando desde 1968, se vienen identificando rasgos, pero no es hasta el 1973 en donde se le da formalmente la forma del síndrome del espectro alcohólico fetal. Entonces estos bebés sí nacen con la sangre, alcohol en su sangre, porque recordemos que el recién nacido tiene un filtrado glomerular muy lento y el alcohol puede durar meses en su sangre causando estragos. Entonces esos bebés tienen pequeña talla, tienen poco peso, nacen desnutriditos, el alcohol puede causar, el alcohol inhibe el desarrollo de la cresta neural. Entonces, la cresta neural es quien nos da los rasgos físicos. Por eso, el síndrome del espectro alcohólico fetal se manifiesta en la cara del bebé, pero solamente lo sabremos cuando lo estudiemos y los conozcamos. Porque, por ejemplo, el bebé con este síndrome tiene una frente pequeña,
tiene los ojos separados, son pequeños. El filtrum que está, el espacio que está entre la nariz y el labio superior se aplana, el labio superior se afina, tiene malformaciones en las orejas, las mejillas se aplanan, puede tener micronaptia. Esos son de los rasgos físicos más leves porque puede causar estragos a nivel del corazón, a nivel de los riñones, deforma los huesos. Y básicamente, si no tenemos este síndrome pendiente, si no indagamos, si no investigamos a la madre, entonces puede pasar desapercibido y confundirse con algunos otros síndromes genéticos que se presentan en algunos recién nacidos. Doctora, pero pero estamos hablando de la ingesta de alcohol durante el embarazo. Una ingesta de alcohol previa al embarazo o en las primeras semanas puede tener también esa consecuencia. Sí, puede afectar, porque era lo que te decía, depende de la vulnerabilidad de la madre. Ahí nosotros tenemos diferentes respuestas a las agresiones. Tal vez nosotros estemos en un lugar, por ejemplo, hay una persona con COVID y quien tenga la inmunidad más comprometida, ese se puede infectar más. Eso pasa igual con las madres. O sea, la madre que sea más vulnerable, aunque no esté embarazada, cuando haya consumido alcohol, puede producirse el daño a nivel del feto, claro que sí. Doctora, ¿cuál es el grado de incidencia de este síndrome en el país? Es lo que te digo, está subregistrada porque se conoce poco, pero por lo menos ya nosotros en la unidad, en la maternidad de Los Minas, tenemos un aproximado de 30 recién nacidos que hemos captado con los signos del síndrome alcohólico fetal. Pero hay un dato muy interesante, es que de la parte neonatal, tú puedes tener los rasgos y las sospechas y la madre confirma el consumo de alcohol, pero de 3 meses a 5 años, los signos pueden desaparecer un poco. El momento idóneo para tú confirmar la enfermedad es a partir de 5 a 10 años, donde se pueden realizar las pruebas neurológicas que más adelante va a hablar el licenciado Edwin. Y justamente eso iba a preguntar, ¿qué tipo de daño a nivel intelectual, cierto, y neurológico pueden tener este tipo de síndrome? Esos daños son diversos, son importantes y son permanentes. Pueden convulsionar, esos niños, tú puedes tener un paciente que convulsiona y tú no encuentras el origen y puede ser el síndrome alcohólico fetal. Esos niños son distraídos, son hiperactivos o al contrario, no tienen capacidad de captación, tienen un déficit en el coeficiente intelectual, trastornos conductuales, pueden presentar cualquier modificación de lo que sería una trayectoria normal para un niño. Bien, vamos a continuar con el licenciado Edwin Polanco. En la parte de la psicología clínica, en todo esto, ¿a quién se le da la terapia? ¿A las madres, a la familia? Bueno, se trabaja de manera multifactorial, ¿verdad? Porque tanto la madre como el niño van a necesitar ayuda por el efecto que produce. Además del daño fisiológico o fenotípico que produce el trastorno del espectro alcohólico fetal, también hay daños en los órganos y el que nos corresponde en este momento es el daño cognitivo. Esto implica que la organogénesis es afectada, o sea, cuando el cerebro se está formando, el etanol y las sustancias que contiene el alcohol va dañando la formación del cerebro y le impide manejar la función más importante que nosotros tenemos, que es la función ejecutiva cerebral. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten a nosotros organizar todo lo que hacemos, todos los movimientos, todos los pensamientos. Cada cosa que el cuerpo hace y percibe es dirigido por las funciones ejecutivas del cerebro. Si es trastocada, si es dañada en el proceso de su formación, de su organogénesis, entonces no hay posibilidad de que pueda funcionar de manera correcta. Entonces van a necesitar ayuda terapéutica, tanto la madre como el hijo, la madre para saber cómo manejar a su niño, que no es un niño, la expresión es jodón,
un niño que se mueve mucho, que fuñe mucho, o un niño que no entiende, que no capta, que no graba la información. Tú no coges, muchacho, le decimos. Pero no es que no coge, es que sus habilidades cognitivas están diezmadas por un daño que se llama apotosis. La apotosis podríamos definirlo como un suicidio en masa de las neuronas cerebrales, programado por ellas mismas. Ese daño lo produce en gran manera la existencia de etanol en el cerebro, que lo recibe el bebé a través del consumo. ¿Y hay algunos efectos psicológicos para la madre, por ejemplo, o para la misma familia, el padre, la madre, cuando ya pasa todo, pero al final se dan cuenta que tienen un hijo con estos problemas y dice, pero tal problema que tuvimos durante el embarazo, que ocasionó que un problema económico, un problema de la pareja, tal vez irresponsabilidad, que la madre continuó tomando y todo eso, puede ocasionar entonces terapias y que esa pareja tenga otro tipo de necesidad psicológica, de ayuda psicológica, porque lo que se ha dado cuenta es que ha visto el resultado final de lo que provocó. Hemos visto un sentimiento de culpa generalizado en todas las madres de pacientes con este trastorno. Es un sentimiento de culpa que les lleva a ella a prohijar, a proteger más al niño enfermo, y si tiene otros hijos los olvida y se enfoca, como decimos, apoya a uno, ese es el mío, lo abraza y desecha al otro, y disfunciona la familia, porque cuando tú consientes a un niño resientes a otro. También el cónyuge, comienzan las acusaciones por tu culpa, ¿verdad? Y vamos a necesitar terapia familiar y otros tipos de terapias. Para terapia cognitivo-conductual básicamente la utilizamos con los niños y con los padres para tratar de nivelar esta situación. Pero sí hay trastornos en el padre y en la madre. Son conductuales las principales, manifestaciones que puede tener un niño ya con este síndrome, es decir, algún tipo de comportamiento antisocial, o se limita solamente a lo que son dificultades de aprendizaje. Básicamente son 3 daños que manejan la parte ejecutiva del cerebro. Problemas en la memoria, daño en la memoria, daño en el pensamiento flexible y daño en las funciones inhibitorias. Eso quiere decir que no puedes retener, su memoria no es buena, no retiene lo que se le enseña, puede leer algo y en el instante no entiende lo que está leyendo, no comprende, su habilidad para aprender matemáticas, su razonamiento lógico matemático es diezmado, ¿verdad? Eso es en cuanto a la memoria. En cuanto al pensamiento flexible, es este tipo de persona que no puede cambiar de función de manera inmediata porque no tiene la habilidad de switchar, de hacer el switch de un pensamiento a otro, de una conducta a otra o de una acción a otra. Y en tercer lugar, el otro daño son las funciones inhibitorias. Eso quiere decir que no tiene la capacidad para controlar sus emociones. Si son emociones altas, ira, euforia, no la puede nivelar otra vez. Están desnivelados emocionalmente. Y si son bajas, depresión, ¿verdad? No las puede nivelar. Entonces, su capacidad de sociabilidad también es afectada. Son estos niños que tienen fracaso escolar, cuando crecen tienen fracasos laborales, y en las relaciones, en las interacciones sociales también tienen fracaso porque son personas con conductas de ira o depresión de manera descontrolada. Entonces, su éxito en esos ámbitos que son los más importantes de la vida del ser humano es muy mínimo. Y agregarle a esto que aparte de todas esas alteraciones conductuales, aparecen las alteraciones dismorfológicas que se combinan. Por eso el espectro alcohólico fetal encierra tanto las partes dismorfológicas como las alteraciones conductuales. Una pregunta, ¿hay una forma de poder tener un programa preventivo para cuando las madres están en planes de quedar embarazadas? ¿Hay un programa educativo que permite, ¿cómo se llama?, poder disminuir este índice del síndrome alcohólico fetal? Sí, mire, el Ministerio de Salud, junto con el clúster de alcohol y el licenciado Elías Tejeda, hemos estado trabajando con la prevención, porque es un trastorno mental y daño fisiológico totalmente prevenible. Podríamos decir que es la única enfermedad mental prevenible.
La prevención es la única solución, porque luego que el daño está hecho es irreversible. Ahí estamos regando panfletos en los hospitales, llevando estadísticas de las adolescentes embarazadas, porque nosotros vivimos en una cultura donde todo se celebra con alcohol. Una muerte se bebe, un éxito se bebe, un ascenso se bebe, una pérdida se bebe, todo el tiempo el alcohol. Y las adolescentes se están embarazando por la hipersexualidad a la que se enfrentan en este tiempo. Son bombardeadas con sexualidad y con alcohol y lógicamente el resultado va a ser este. Muchos niños con problemas, lo estamos viendo en las escuelas, con un comportamiento prácticamente incontrolable, pero son víctimas del uso de alcohol por parte de la madre. Montenegro. ¿En qué rango etario se concentra mayormente este síndrome alcohólico fetal? En adolescentes. Las adolescentes, de un 100%, yo diría que la experiencia que tenemos, el 80% son adolescentes. Alcohol y en muchas ocasiones drogas ilícitas. Sí, psicoactivas de todo tipo. El hospital donde ustedes laboran tienen un programa, ¿cierto?, que está desarrollándose. Sí. ¿Usted nos puede explicar un poquitito el alcance de ese programa? ¿Con quién otras instituciones están trabajando? ¿Se están incorporando más instituciones a este programa? Sí, el programa piloto ha iniciado en la maternidad San Lorenzo de los Minas, encabezado por la doctora Evelyn Cueto. Allá lo que hacemos es captar a las adolescentes y madres embarazadas que afirman el uso de alcohol. Se le da un apoyo de parte de narcóticos, van a la consulta, se le da un tipo de orientación, cuando llegan al desembarazo, entonces se capta tanto el bebé recién nacido como la madre y se le da seguimiento. Ya ese programa tiene casi 200 pacientes y tenemos 30 recién nacidos que le damos un seguimiento multidisciplinario, lo ve oftalmología, se manda estimulación temprana, lo recibe audiología, cardiología. Es un programa muy completo, realmente. Bien. Igualmente en el Hospital Félix María Goico tenemos un mecanismo de captación para referencias. Nosotros captamos el paciente, lo diagnosticamos preliminarmente, lo enviamos a San Lorenzo de los Minas o al Robert Rick Cabral, donde también tenemos profesionales que trabajan con este trastorno, con este síndrome. Bien, finalmente, quiero que nos hablen de cómo nació este programa y de cuáles son las actividades que tienen, si tienen algún tipo de agenda, de programa, con lo que tiene que ver con el Día Internacional del Síndrome del Alcohólico Fetal. Adelante, doctora. Doctora, por favor. No, todavía. El programa nace a raíz de un levantamiento que se hace en la parte oriental, la zona oriental, del uso de consumo de drogas y sustancias prohibidas, el alcohol. Ahí se detecta que hay un gran número de adolescentes están pasando por ese proceso. Se captan algunas madres que afirman y reconocen el uso de alcohol. De ahí el licenciado Elías Tejeda se empodera y se traen especialistas en el área, los entrenan, se apertura la unidad en San Lorenzo de los Minas, luego se apertura la unidad en el Goico y en el Hospital Robert Rick Cabral, y ya realmente estamos encaminados. Todavía se sabe poco, pero hemos ido instruyendo diversos hospitales, tanto en la capital como en el sur, para ir concientizando y que se vayan abriendo programas en diferentes centros hospitalarios de apoyo. Y tenemos el apoyo con narcóticos, que hizo un convenio de poner al alcance de nosotros cualquier de los programas que ellos tienen de apoyo para que ayudemos las madres y todo el entorno, porque el problema de esto es que a veces las madres consumen, pero consumen porque consume el marido, consumen los padres de ella, alrededor de ella se consume tanto alcohol como droga, y eso es una problemática muy amplia en donde se ve afectada un gran número de personas. Entonces
debemos tener el apoyo, o tenemos el apoyo de narcóticos con diferente programación, porque realmente esto es un problema social. Esto se ha convertido en un problema social, el uso de alcohol y drogas. Bien, licenciado, háblenos de los programas para el día que se celebra. Exacto, quería apuntar eso, que desde el año pasado, todos los que hemos recibido este tipo de entrenamiento, estamos viajando tanto al interior como aquí en la ciudad. Hemos hecho una especie de periplo en programas de radio y televisión, e incluso en el Ministerio de Salud. Estuvimos en una conferencia en el día de ayer, estaremos en Fundación Fénix, todo un recorrido para alentar a la sociedad, para edificarla sobre este mal. Es un mal que silencioso, que poca gente lo conocía, ¿verdad? Y que incluso el personal médico de la mayoría de los centros que hemos ido se han edificado y se han sentido felices porque ahora tienen un mecanismo de cómo captar a esas personas, ¿verdad? Desde que llega al hospital la embarazada, comenzamos a levantar datos de ella y darle seguimiento. ¿Tenemos algunas actividades propias ahora en el día que se celebra o todo es información? Ayer hubo una celebración en el Ministerio de Salud donde participaron las autoridades de salud y el licenciado Elías Tejeda, lo hicimos público, a la prensa, hicieron conferencias para ello. Bien, finalmente aquí nos escriben y voy a tomar el minutico a ver si el licenciado o la doctora nos contestan. Yo creo que tiene algo de sentido. Que hable un poquito sobre las dosis, madres que han cometido errores, que yo me tomé una copa de vino y fue un día y tenía 3 meses de embarazo o tenía 6 meses de embarazo, que hable de eso, de los errores que ya se cometieron, pero que no fueron, no tenía el conocimiento de que me iba a hacer daño una copita, o que dentro de esta celebración yo asistí a un cumpleaños y me tomé un día, pasó. A que le hable de ese problema. El problema está en que para que se produzca el síndrome alcohólico fetal no hay dosis. Es lo mismo que te hayas tomado un vaso de cerveza, a que te hayas tomado una caja, que te hayas tomado una copita de alcohol, a que te hayas tomado una botella entera. No hay límite, no hay dosificación, se desconoce. O sea, la madre que es vulnerable lo puede hacer, desarrollar ese síndrome, tanto como una copita, un shot, que una caja de alcohol. No hay límite para eso. Por eso es el riesgo del síndrome alcohólico fetal, porque no hay una medida estándar que podamos decir, no, fue un vasito, no te va a afectar. No lo sabemos. No sabemos quién va a desarrollar el síndrome. Por eso es que lo ideal es educar y orientar que si usted está planificando un embarazo, no debe consumir alcohol 3 meses antes de su concepción, porque no hay límites realmente. El drama es peor porque la mayoría de nuestras mujeres se dan cuenta que están embarazadas mucho después. 2 meses, 1 mes, 3 meses, no se sabe. Pero antes de saber que está embarazada, ya había estado consumiendo alcohol. Pero no siempre hay trastornos, siempre hay riesgo aunque sea con una copita, pero no siempre hay trastornos. No siempre hay trastornos. Lo que pasa es que no es si habrá trastorno, es que cuál de los 3 espectros tendrá el niño, porque es indefectible que va a haber un daño. Bueno, vamos a agradecer en el día de hoy a la doctora María Alcántara y al licenciado Edwin Polanco que nos acompañaran en Salud y Previsión con este programa tan interesante y tan bonito para que la gente entienda lo que está ocurriendo. A veces no se le da la importancia tan necesaria que tienen este tipo de problemática. Y miren como una sola zona, con un solo programa, ahí tienen profesionales trabajando y con más de 200 casos y más de 30 niños ya solamente en este programa trabajándolos con lo que sería los daños que le puede ocasionar cuando la madre ingiere alcohol previo al embarazo y durante el embarazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud Buen día. 110 y los felicitamos por este programa y por ser parte de él. Muchas Gracias. Buen día, hasta luego. Vamos a continuar con Salud y Previsión. En este momento Horacio Montenegro está con nosotros
y te digo que viendo todo esto, ahí vienen los temas que conversábamos la semana pasada, es que la medicina y los problemas tradicionales continuaron. Ya tenemos tanto tiempo en el tema del COVID que la gente solo vive en función del COVID, la prevención, las enfermedades, pero mira cómo tenemos temas que continuaron ahí, el alcoholismo, el alcohólico fetal. O sea, existen temas que están ahí y por eso es importante de la salud y la previsión siempre en República Dominicana. Adelante, Horacio. Mira, y eso que sería interesante, que no lo pregunté, saber cuánto es el gasto que genera cada niño con este síndrome alcohólico fetal, gasto médico asociado, ¿cierto? En el hospital, en el sistema público, cuánto tiene que gastar, es cierto, en la terapia. Y entonces eso también tiene un efecto económico, especialmente cuando estamos en una situación como la que está viviendo todo el mundo, ¿cierto? Donde hoy día los recursos del sistema de salud son tan importantes saberlos focalizar de manera adecuada. Hay algunos temas que a mí me han llamado un poco la atención, básicamente comentar lo que fue, ¿cierto?, la semana pasada el episodio de las 36 fallecidos informados o fallecidos, ¿cierto?, por COVID, y que después entonces generó alarma, ¿cierto?, de un día para fallecido en las últimas 24 horas, 36. Y después entonces el Ministerio de Salud informa que esta es una cantidad de fallecidos que viene un desfase de 4 semanas previas. Eso es, de alguna manera, llama la atención, algunos signos de alarma, de este desfase de información que de alguna manera demuestra que falta mucho todavía por mejorar, y esto no es atribuible a la gestión actual del Ministerio de Salud, ¿cierto?, las nuevas autoridades, porque es un arrastre, ¿cierto?, de todo un sistema que, como comentábamos la vez anterior, ¿cierto?, se van sumando cada vez más variables que dejan una sensación y una percepción de incertidumbre en lo que nosotros estamos viviendo. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que las autoridades pudieran definir un esquema donde todo el mundo pueda, especialistas y gente que entiende sobre este asunto, puedan definir una mesa, ¿cierto?, con una visión de Estado, no de gobierno, de Estado, donde participen todos. Y básicamente, pienso yo, poner el enfoque en un indicador fundamental para poder tener el control de la pandemia. Yo te escuchaba en estos días, Michelle, hablando, ¿cierto?, sobre los efectos económicos que está provocando, ¿cierto?, esta pandemia. Hoy, hace un rato atrás, ¿cierto?, comentaba los efectos que está sucediendo en la empresa, lo que va a pasar probablemente a fin de mes, ¿cierto?, con los empleados, la situación que tenemos en los hoteles. Entonces, hoy, para poder nosotros revertir este tipo de situación, necesitamos un trabajo focalizado esencialmente en un indicador fundamental, que es la trazabilidad. Yo no he escuchado de que tengamos datos sobre este indicador, no se conoce su uso y ni siquiera se sabe cómo está construido, diseñado, si es que existe. Entonces, todos los países, ¿cierto?, que han logrado controlar la pandemia han podido hacerlo mediante indicadores de trazabilidad que tiene un mecanismo que primero es fidedigno y además es auditable. Entonces, para que nosotros podamos tener, reitero, una estrategia que nos permita a nosotros poder hacer frente a lo que estamos viviendo y poder salir rápidamente de la situación económica, la crisis que está produciendo a todos los niveles, es importante que podamos definir una estrategia efectiva basado en lo que se le llama TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. Esta estrategia debe funcionar como reloj,
y no necesariamente transferir, como yo he escuchado a algunas personas, la responsabilidad de la población, ¿cierto?, que no se está autocuidando. La trazabilidad para estos efectos es el corazón para tener el control de la pandemia, y creo que hoy las nuevas autoridades tienen el gran desafío y la gran oportunidad de poder desarrollar una estrategia basada en estos datos, levantar a los profesionales que existen, en que hay talento para hacer eso, y poder hacerle frente de mejor manera a lo que está sucediendo. No podemos ser autocomplacientes y decir, estamos bien porque ya nosotros en un promedio de un 30% de positividad bajamos a un 28%. Eso no es aplanar la curva. Eso está lejos de aplanar la curva. Nosotros, yo en lo personal, sigo preocupado. Creo que, y reitero, que el desafío que tiene hoy el gobierno es justamente hacerle frente, hacer una reingeniería en el Laboratorio Nacional. Necesitamos más pruebas, necesitamos tener un esquema de trazabilidad, porque eso va a ser la variable que nos permita finalmente salir de esta pesadilla que estamos viviendo. ¿Cuál sería el procedimiento para establecer esa trazabilidad que tú hablas? Una cosa es plantearlo y otra cosa es ejecutarlo. Por lo menos yo que estoy viendo diariamente las políticas del gobierno, te digo, pero están bien. Ellos están trabajando por todos los lados. Están trabajando en comprar vacunas. Están manteniendo medicamentos en los hospitales, ampliando el número de camas, el número de respiradores. Hoy creo que se insertan 4 o 6 laboratorios nuevos para manejar las pruebas de PCR. Cuando tú le hablas entonces claro que eso tiene que estabilizar, se mantienen las políticas económicas, se mantiene el toque de queda. El gobierno está haciendo, no es lo que tiene que hacer, está haciendo todo. O sea, no, yo no digo lo contrario. No me ahora sí, pero está tocando un aspecto que, estando consciente de eso, puedes hacer un aporte. Claro. ¿Cómo implemento esto de la trazabilidad? ¿Qué estadística hay que cambiar? ¿Qué forma de evaluar los datos, los infectados, los muertos, es la que tú planteas, y cómo esto se puede implementar? Mira, la trazabilidad busca básicamente saber por cada contagiado con qué personas tuvo contacto cercano que pudieran ser focos, ¿cierto?, de la propagación del virus. Y, por ejemplo, yo tengo varios conocidos que han sido diagnosticados con COVID-19 y nadie le ha preguntado con quién han tenido contacto y quiénes son y dónde se puede contactar, a qué teléfono se les puede llamar. Entonces, aquí lo que se necesita es un contingente de personas que estén trabajando justamente en cada paciente diagnosticado con COVID-19, contactarlo y poder hacer un levantamiento lo más efectivo posible para saber quiénes son el entorno, con quienes estuvo contacto, para poder abordarlos. Y entonces se aborda a esa gente y se le manda a hacer pruebas para identificar y aislando a esa gente. Exactamente. Testeo, trazabilidad, testeo, aislamiento. Y ese problema, Montenegro, y con esto concluimos, que conversábamos la semana pasada, y es que los enfermos se van para las clínicas y los hospitales. Los graves, muy graves, se van para los cuidados intensivos. Y los muy graves se van para el respirador. Muy bien. Pero los asintomáticos y los enfermos leves se quedan en su casa. El gobierno habilitó una gran cantidad de apartamentos y de lugares para llevar enfermos contagiados, pero no graves. Y le estaba dando seguridad, le estaba dando un apartamentico nuevo que no se había entregado a una familia, esos que estaban en construcción. Le estaban dando inclusive la comida. Y la gente salió corriendo de ahí. La gente no los usó, no quiso. Me voy para mi casa. Bueno, eso es un tema que hay que ver las variables por qué motivo entonces se devolvieron. Yo escuché varias que el sitio, el lugar que le asignaron no era confortable,
Pero confortable con qué, lo que no tú tienes tenía, que o sea, medir. algunos, yo vi algunos videos virales por allí, no sé si es cierto o no, pero que reclamaban que algunos no tenían agua, tenían escasez de agua, no había luz. En esas condiciones de aislamiento es bien difícil poder estar. Ahora bien, yo quiero Entonces tú lo que sugieres es 10 hoteles de 5 estrellas. No, yo no estoy sugiriendo que hoteles 5 estrellas, yo lo que estoy sugiriendo es que hay que poner el foco en estas 3 variables. Sin duda este gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para mejorar la situación de arrastre que tenemos. Entonces, efectivamente están haciendo un gran trabajo para poder tener más laboratorios que hagan testeos. La autoridad está clara que mientras más testeos tengamos, ¿cierto?, más claridad vamos a tener el panorama que tenemos hoy. Pero tenemos que montar el tema de trazabilidad, sin duda. Y el aislamiento, ¿cierto?, para aquellas personas que no tienen cómo poder aislarse cuando esté contagiada, habrá que buscar o mejorar la infraestructura que hoy día existe para estos efectos, para que las personas puedan pasar allí 15 días o 20 días, ¿cierto?, mientras esté sufriendo los efectos, ¿cierto?, del virus. Pero, reitero, si nosotros somos capaces de poder tener la dimensión de esto a través de un buen esquema de trazabilidad, podemos mejorar las estrategias para poder combatir esta pandemia y que los efectos económicos, los efectos colaterales, ¿cierto?, los económicos, los laborales, puedan ir mejorando, porque realmente estamos en una situación delicada y difícil. Reitero, este gobierno tiene un gran desafío, tiene una tremenda carga, ¿cierto?, y muchas dificultades para poder ir mejorando la velocidad que se necesita. Si esto se puede mejorar, si el tema es el tiempo. ¿Estamos nosotros preparados para aguantar de aquí a diciembre el país? ¿Estamos en condiciones de aguantar de aquí a enero a que aparezca una vacuna? Entonces... Que llegue esta vacuna y que se le ponga la vacuna. Entonces, bueno, ese es el tema. Bien, vamos a ver, hay muchísimas opiniones en cuanto a esto. Yo creo que es un tiempo de recibir todo lo que sean aportes constructivos para esta guerra que debemos luchar contra el COVID. Hay mucha gente que te escribe, te manda y te dicen que sí, que se puede hacer trazabilidad sin aislar la gente, pero que cuando se le da seguimiento, entonces se aíslan en sus casas esa propia gente y a su vez sus familiares cercanos, y se le prohíbe ir a trabajar y se le prohíbe ir a... Hay una serie de cosas que se pueden controlar para luchar con esto que usted está mencionando. Como quiera, estaremos todas las semanas aportando nuestro granito de arena en esto del COVID, de la lucha contra el COVID-19. Todos unidos para poder salir adelante. Bien. Gracias, Horacio Montenegro, por estar con nosotros hoy en Salud y Previsión. A ti, y a ustedes le damos las gracias por su audiencia. Nos vemos.